Sí, a vos te hablo, a vos que estás estornudando y no podés parar. Bueno, encontré una solución. Cambia dolor por libertad. Haceme caso. Tómate ya un Ibupirac Grip. Baja la fiebre, calma el dolor y además te reanima. Este invierno cambiate a Ibupirac Grip. Alivio inmediato. Cambiamos de tema, señoras y señores, después de tomarnos el Ibupirac. Y le damos la bienvenida a quien nos acompaña para abordar este tema. Es abogado penalista, se llama Pablo Casas. Abogado, gracias por acompañarnos hoy. Vamos a repasar lo que fue, el hecho en sí se los contábamos, lo repasamos al principio del programa, ¿no? Es el asesinato de una mujer a sangre fría delante de su hijito de 5 años. Una mujer que había sido testigo de un homicidio, ella por su parte, y había tenido, y tenía, supuestamente, bueno, cierta custodia policial para evitar represalias, ¿no? El hecho es que la matan. Y entonces surge la pregunta, ¿pero cómo? No era una testigo protegida. Y empiezan a encontrarse las opiniones del Poder Judicial a través de quien fuera el juez de la causa, Ministerio del Interior, diciendo que en realidad fue un juez, el juez actuante, que puso fin a la custodia. El juez dice que no, que se enteró a través de los medios. Repasemos cuáles fueron las repercusiones de una puja que en realidad lo que queda para este lado, al lado de la ciudadanía en general, es, bueno, qué difícil esto, ¿no? Porque se nos motiva siempre a declarar, a denunciar. ¿En qué situación quedamos? ¿Cuán amparados quedamos si lo hacemos? A ver. El Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia acordaron llevar adelante investigaciones para determinar por qué la mujer no tenía protección policial. Algo evidentemente pasó. Hoy lo que sí tenemos claro a esta hora es no se trataba de un testigo protegido, con las características de preservación de su identidad dentro del proceso. No es esa la figura, era sí un testigo que había solicitado una medida de protección policial. La mujer había pedido que no hubiera guardia policial en la puerta de su casa. Pidió que hubiera patrullaje en la zona y así se hizo. La policía se comunicaba con ella todos los días, pero un día ya no pudo ubicarla. Los vecinos les dijeron que Laura se había mudado. Se le comunica al juez y el juez resuelve que entonces si no está en la casa, si no la vigilancia no es efectiva porque no está en la casa, que se levante la vigilancia y los que estampan los policías en el cuaderno. El juez de la causa en la que la mujer era testigo es Ricardo Míguez. Su versión contradice la de la policía. Me llamaron para preguntarme si podían retirar la custodia, a lo cual dije que no, salvo que la víctima, por algún motivo, es decir, expresara que no quería tener la custodia porque de repente eso es un llamador. Ahora se busca determinar si fue el juez o si fue la zona 4 de investigaciones de la policía quien levantó la custodia. De todas formas, dijo el ministro del Interior, el homicidio ocurrió a 10 cuadras del circuito en el que se hacía la vigilancia. Después de la muerte de Laura, se supo que había vendido su casa y se mudó sin comunicarlo a la policía. Y el propio Chediak alerta, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia, que esto no está nada bueno, esto que pasó, este debate interno, porque de alguna manera puede desmotivar eso que tanto se promueve y es que se hagan las denuncias, ¿no? Hay cuestiones de palabras, si es testigo protegido, si no lo es. ¿En qué cambia tanto eso? Bueno, una cosa será la custodia 24 horas, otra cosa es el patrullaje policial, que era lo que se había acordado con esta mujer. Ahora, ¿por qué se levanta el patrullaje? Según la policía, y esto está también en un comunicado que hace Unicom en la página, que bueno, porque la llamaban, se comunicaban a diario, de golpe un día no la encuentran, no está en la casa, no responde el teléfono, y ahí es cuando le consultan al juez en la versión del Ministerio del Interior. Y ahí es cuando el juez, desde su lugar, dice no levanten la custodia, y acá es donde se encuentran las versiones. Por eso se acordó ir
en profundidad con estas investigaciones. Me gustaría las primeras opiniones sobre este tema de ustedes. No, en cuanto a esa diferencia semántica a la que tú aludías, quizás en el habla común se puede entender de testigo protegido, etcétera. La figura del testigo protegido alude a otra cosa, como explicaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, si se preserva la identidad. Los que vemos a veces series policiales, sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un testigo importante ayuda a esclarecer un delito muy grave, del país, pero lo sacan de la ciudad, le cambian la identidad, o sea, no encaja en esta figura. Pero sí claramente hubo un mandato judicial que no fue cumplido. No fue cumplido. El mandato era de darle protección a esa persona. Si era con patrullaje, si era en la puerta, si era en la esquina, si era en la azotea, era una cuestión técnica. Es una cuestión operativa que lo tienen que decidir. Pero fue quienes están a cargo del cumplido tema. hasta que la mujer se fue del lugar donde Pero residía. entonces no está cumplido porque el juez no dijo... ¿Pero si se por muda negligencia de la policía o por error de la testigo? No, claramente hay un mandato judicial que no fue cumplido. Las características de la custodia es una cuestión técnica que se debe resolver. Si está en la esquina, en la casa, en la azotea, en el sótano, no sé. Eso no es un tema que, digamos, uno que no es especialista lo puede dilucidar. Lo que es claro es que hubo una omisión en el mandato judicial que determinó directamente el asesinato de esta persona. ¿Una omisión en el mandato judicial? Obviamente, si acabamos de escuchar que el juez Míguez, el doctor Míguez dijo, yo mandé la entonces custodia. una omisión de la policía. Obviamente. Ah, bueno, bien. ¿Está tan claro para ti? La versión del Ministerio del Interior de estas últimas horas no es así. Dice que consta en actas judiciales que como se ha mudado esta persona, se levanta la custodia, se interrumpe el servicio y que está a nivel de la justicia ese mandato. Eso no está claro. Elimina el riesgo, de todas maneras, el servicio que se estaba cumpliendo no evitaría el asesinato de esta persona, porque estamos hablando de un patrullaje que se realizaba de vez en cuando por la zona. Allí el informe decía, finalmente fue asesinada a 10 cuadras de donde vivía. Evidentemente hay allí una falla cuando ella se muda, vende la casa, hay algunas versiones encontradas. La cuestión es que no estaba en el lugar donde decía estar y quizá hubiese cambiado la cuestión si era testigo protegido o no en este caso. Desde la justicia se dice que tampoco demasiado porque el testigo protegido es cuando los delincuentes no saben que existía esa persona y en este caso eran 3 personas las que estaban allí participando del hecho y había sido identificada claramente. O sea que los asesinos pueden saber quién habló más allá de la figura. No se aplicaba la figura para este caso. Pero bueno, creo que no sería al revés, porque en realidad un testigo protegido, si le cambian la identidad, porque ya sabe quién es. Bueno, o sea que no le habría cabido justamente la figura que no le cabía la figura porque ya estaba totalmente... Abogado, usted debe entender más que nosotros de esto. Sí, para resumir un poquito el tema. La figura del testigo protegido fue creada ya por el año 2000, cuando era Stirling, si mal recuerdo, era el ministro del Interior en aquel momento, por un decreto del Poder Judicial. Se aplicaba parcialmente, no estaba regulado exactamente, hasta que en la ley 18.494 de lavado de activos y demás, dentro de esa ley que derogó un par de leyes anteriores, hay un artículo que especifica lo que es la figura del testigo protegido, ¿verdad? Como bien decías tú, el tema del testigo protegido no es el caso de esta señora. No, está claro, sí. Eso está claro. ¿Pero cuándo se aplica? Se aplica, por ejemplo, cuando la Fiscalía solicita al juez que tiene un testigo para determinado tipo de causa y que puede correr riesgo a su vida, a su integridad, o a la familia de estos testigos, porque también no solo se aplica al testigo, sino que puede aplicarse a la familia. Pero ahora, yo soy una mujer que estoy en un cuarto donde ocurre un asesinato. Soy testigo directo y quiero denunciar. Perfecto. ¿No le puedo pedir a la justicia que ser testigo protegido? Lo primero que yo hago es pedirle a la policía, cuando viene la policía, decirle, escúcheme, yo soy testigo presencial de este hecho, pero no me animo a declarar porque tengo miedo que me suceda tal o cual cosa. Y si me animo y no se me ocurre, ¿no me lo tiene que ofrecer la El juez Fiscalía? de oficio puede dar al testigo la protección que indica la ley. O sea que el primer error acá, o la primera confusión es que debió ser un testigo protegido, ¿o no? Lo que pasa es que este testigo, ¿verdad?, fue ella que solicitó esa protección, si bien era testigo de un asesinato, etcétera, etcétera, pero no participaba directamente de la causa. Ese es el tema, porque la figura del testigo protegido es vos. Te digo, bueno, yo, fiscal, solicito que a ti te den la figura del testigo protegido y entonces no figures en el expediente, entres al juzgado por una puerta lateral para que no te vean, declares fuera de hora, etcétera, etcétera, etcétera. Te pueden cambiar la identidad si así se requiere y hasta pueden llegar a brindarte una ayuda económica para que te mudes, y todo lo demás.
Ahí encuadra perfectamente la figura del testigo protegido y se brinda toda la seguridad que la ley recomienda y ampara para que ese testigo verdaderamente sea protegido. No en este caso no se dio, porque en este caso la testigo lo que solicita simplemente es una medida que sea una vigilancia perimetral, no en la puerta ni dentro de su casa. Entonces, yo sé que eso es lo que ella pide, pero no se le ofrece a quien es testigo de un homicidio y va a declarar, no se le puede debería ser ofrecer, de pero hoy. eventualmente, por lo que tengo entendido, fue ella que solicitó ese tipo de medidas. Bien. Entonces, Está claro. ahí ya de pronto la culpa, si es del Poder Judicial, es del Ministerio del Interior, que se podrá discutir. Digo, de pronto también esa vigilancia no alcanza de repente a tener esa medida cautelar de protección que debe de tener, porque en este caso fue intención del propio testigo solicitar ese tipo de medida parcial si se quiere. Sí, incluso escuchábamos al propio juez de la causa que cuando se le consulta si levantan o no la protección, él dice no, a menos que ella lo solicite. Es decir, que si vos sos el testigo y tú misma decís, me harté de que los policías estén en la puerta de mi casa, al final es como un llamador, es como que voy con el sonajero, te la sacan, o sea, La medida dura por aproximadamente siempre unos 60 días. Después se estudia el caso, dependiendo de cómo viene la causa y demás, si se puede renovar o no. Ahora, eso de mudarse, porque acá lo que está, planteaba, por ejemplo, según Graciano, él está segurísimo de que mudarte no es una declaración de interrupción de seguridad, ¿no? Quiero decir que la mudanza no interrumpe el mandato judicial de darle vigilancia. Bueno, pero si el policía no te encuentra más, ¿cómo hacemos? Pero ¿cómo la policía puede ignorar que la persona a la cual tiene que custodiar se muda? Es un absurdo. Pensémoslo bien. Es que no Pensémoslo era bien. 24 horas, era un patrullaje. Pero no importa, pero si hay una medida, ¿cómo no va a saber los pasos que da esa persona? Es absurda la historia. Estoy de acuerdo, pero el tema radica en que al no tener una vigilancia en la puerta, indudablemente la policía no puede saber de ninguna forma si la mujer se mudó o no se mudó. En el barrio, declaraciones de vecinos, por favor, pero es una cosa elemental. ¿De qué estamos hablando? Ya que hablamos de lo elemental, esto es un poco incómodo decir porque hay una tragedia en el medio. Así que pido que hagamos el esfuerzo de sortearla en nuestro panorama mental. También es elemental que si vos sabés que te están vigilando porque lo solicitaste y que la vigilancia adquiere determinadas características y no otras porque vos lo solicitaste, si decidís mudarte, deberías avisar, ¿no? No estoy diciendo algo muy raro, ¿no? O sí. También cabe estoy diciendo la hipótesis de que esta persona se haya sentido presionada o estuviese amenazada por algo, vende la casa, se desvincula de ese domicilio y se va, ¿no? No, tú estás hablando de las posibles razones de la mudanza. Yo digo de dar cuenta de... Pero quizás las razones de la mudanza hacen que era mejor no dar cuenta, ¿no? Sí, ese terreno de pensar... Bueno, a la luz de los hechos, no. Lo que sí me parece que estamos necesitando es una zona que merece ser más investigada. Me parece, hay zonas que aún lucen un tanto oscuras, me da la sensación. Levanto esa observación de Alejandro. Creo que lo que más me molesta de todo de este caso es el juego del sacarse la responsabilidad de las autoridades. Culpar a la víctima, como no avisó, la mataron. Exacto. Es absurdo, es insostenible, Lo es que inaceptable. jamás podemos hacer es revictimizar a la víctima. No podemos asignarle responsabilidades a la víctima de lo que le pasó. Cuestionar todos los ángulos, es sensato porque para que no pase mañana, porque todos tenemos que hacernos responsables, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es llevar la investigación a sus últimas consecuencias para que se defina un responsable, porque hay que hacerse responsable de los errores. Hay que dar la carita a cámara y decir, perdón, me equivoqué. Me dejan repasar el comunicado de Unicom que remite a este parrafito en concreto. Victoria, yo te tengo que interrumpir por las dudas. Yo no sé en qué dirección los compañeros dijeron lo que acabaron de decir a propósito de revictimizar la víctima justo en el momento en que yo puse como que llamaba la atención la actitud de ella, advirtiendo que justamente se corría el riesgo de eso. Entonces yo siento que si digo, cuidado con lo que voy a decir, y después se dice como si yo no hubiera dicho lo que dije, me parece o que no se escuchó o que no se tiene buena intención. Lo que quiero decir que me parece que una lectura de sentido común nos obligaría a cualquiera de nosotros en esa circunstancia a dar cuenta de si se dio o no se dio. Por supuesto, no lo sabemos. Los agentes policiales
el comunicado de UNICOM, que es la Unidad de Comunicación del Departamento de Comunicación del Ministerio del Interior. Los agentes policiales se comunicaban en forma diaria y efectuaban el patrullaje sobre el perímetro acordado de varias cuadras a la redonda del domicilio de la protegida. El día 9 de mayo se interrumpió la comunicación al no responder a los llamados ni encontrarse en la vivienda que residía. Vecinos, y acá las preguntas, ¿no?, de la finca en cuestión informaron a los efectivos que la mujer ya no residía en el lugar por haberse mudado. Ese mismo día se dejó registro en el sistema de gestión de seguridad pública lo dispuesto por el magistrado del juzgado letrado en lo penal de turno número 15, cuya transcripción expresa, entre comillas, se da por enterado y que se levante la medida. No fue lo que Esta es la versión de UNICOM. Por algo, los máximos jerarcas de las dos instituciones están profundizando la investigación. Acá nadie tiende a decir la palabra del Poder Judicial vale más que la del Ministerio o viceversa. Se está investigando. Nosotros por lo menos no podemos decir. Exacto. Podemos marcar que uno dice una cosa y otro dice otra, y diferente también, y opuesta y contradictoria. Las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser verdad. Y también porque esto se vuelve tan importante, porque bueno, porque esta figura del testigo protegido, sí, ahí la figura del testigo protegido se está incorporando en este nuevo código para otras áreas. Ahora se utiliza para el área, sobre todo del narcotráfico, crimen organizado. Y entonces lo que cuestiona, y yo creo que allí está el punto que Chediak quería poner sobre la mesa, es, ¿estamos realmente preparados para proteger a los testigos? Bueno, pero por eso es importante la diferencia entre ser testigo protegido y tener un patrullero que pasa por tu casa todos los días como custodio. Pero es inevitable que uno se pregunte también. Bien, pero a un testigo protegido que, por lo que estaba contando el abogado, que es lo que hemos visto en películas, que es cuando hasta te cambian la identidad, ya no estás más en tu casa, te vigilan 24 horas... Si puede pasar algo como esto, bueno, tampoco nadie puede poner las manos en el fuego, pero por lo menos se dan todas las garantías, que sí, no. Pero si tenés un Poder Judicial y un Ministerio del Interior que ni siquiera saben lo que pasó... Hasta la fecha han habido aproximadamente, no llevo la cuenta, pero debe haber unas 300 personas que estuvieron dentro de la figura del testigo protegido y nunca sucedió nada. ¿Acá? Acá en Uruguay, aproximadamente, digo, ¿no? Que es una realidad también. ¿Le tocó tener a...? He tenido en un par de causas, por lo general las dos causas asociadas al narcotráfico, causas bastante grandes, pero nunca sucedió nada con estos testigos. Se le han brindado todos los servicios de protección. ¿A solicitud del testigo? A solicitud de la Fiscalía. De la Fiscalía. A solicitud de la Fiscalía. Porque en esas causas eran testigos que estaban declarando contra implicados en la causa, del cual yo era de abogado defensor, lógicamente, de alguno de ellos. Pero una pregunta, doctor. Un asesoramiento jurídico más acabado, más definido a la persona que lamentablemente resultó fallecida, ¿hubiera, digamos, derivado la vigilancia a la figura del testigo protegido? Es decir, si alguien hubiera leccionado jurídicamente a la testigo la importancia de su testimonio y la necesidad de preservar sus derechos, ¿la situación hubiera desembocado en una cosa distinta? Yo entiendo que sí. ¿Un mal asesoramiento o una mala actuación del fiscal? Yo no podría decirle si uno... No creo que haya habido una mala actitud ni del fiscal o del asesoramiento. Creo que las condiciones particulares que se dieron para este caso ameritó este desenlace. No hay que olvidarse de que esto va a llevar una investigación y se va a ver en qué situaciones fue que se dejó la protección, etcétera, etcétera. Pero lo que no hay que olvidarse que es una situación particular del testigo protegido. No se dieron todos los elementos que se dan a una persona que solicita la protección en determinado tipo de casos. Y ahí es donde habrá que ver si hay falencias de un lado, omisiones del otro, si no se cumplió tal o cual cosa, o armar un nuevo protocolo para este tipo de figura de testigo parcialmente protegido. Vamos a llamarlo así, para ponerle un nombre. Parcialmente protegido. Ahora, después de este episodio, y sacando del eje en este momento, si es la responsabilidad de un poder o del otro, vos sos testigo mañana de un crimen, un homicidio, lo que fuere, ¿no? Esta figura del testigo parcialmente protegido, ¿tiene sentido? Porque, bueno, finalmente la mataron porque se mudó, pero la podrían haber matado cualquier otro día, con el patrullero en otro horario, porque no era 24 horas. ¿Se entiende a lo que voy? Claro. ¿Sirve de algo? ¿Qué se evaluará? ¿La eventualidad o la contundencia de la represalia eventual para decidir si es 24 horas, parcialmente protegido? ¿Cómo se maneja eso? ¿Siempre puede ser a instancia del testigo que solicita
o de un buen abogado que te toque. Bueno, en este caso en particular fue a solicitud del testigo que se diera este tipo de vigilancia. Sí, eso es lo que Eso es una figura en realidad. la información. No por esto le estamos echando la culpa de lo que sucedió, ni muchísimo menos, no vamos a aclararlo. Digo, pero fue un tema de que el testigo solicitó este tipo de vigilancia. Si de pronto yo le hubiese asesorado a algún colega, estando dentro del tema y cuál era la causa, le diría, no, mirá, espera un poquito. Me parece a mí que la vigilancia que vos necesitás para este tipo de situaciones, que en definitiva derivó en lo que derivó, que era grave, lógicamente, no es este tipo de protección, sino una protección de repente de algún policía en tu casa, mudarte, que no lo sepa nadie, que estés un poco más protegida, en fin, una serie de medidas un poco más garantistas. El juez, sin esa iniciativa del fiscal, el juez por sí mismo, advirtiendo la gravedad del caso, la importancia del testimonio y los posibles riesgos que asume la testigo, el juez por sí mismo, sin el fiscal, ¿no puede disponer esa protección especial? Sí, por supuesto, la ley dice que el juez puede hacerlo de oficio, si entiende que es conveniente. Es importante ese detalle. Claro. En paralelo, permítame lo siguiente, ¿no? Porque yendo incluso a las palabras del propio Chediak, yo sé que él se está refiriendo a la figura del testigo protegido completamente, ¿no? Pero vamos a lo que pasa todos los días. A nosotros se nos insta a colaborar, ser responsables como ciudadanos, también en el mantenimiento de la seguridad pública en general, denunciando los hechos, ¿no? Y muchas veces uno denuncia, lo puede hacer anónimamente, es cierto, pero si tú ves que vos que denunciaste y tenías custodia parcial y terminaste muerto, ¿termina siendo desestimulante o no al final hasta para la denuncia más chiquita? Obvio, claro. Esa es la posición justamente del titular de la Suprema Corte de Justicia, ¿Qué ¿no? opinan en tribuna? Claramente es un mensaje muy complicado para la sociedad de cualquiera de nosotros que mañana somos testigos de algún delito grave, ya sabemos que el Ministerio del Interior no nos va a cuidar y no nos va a proteger. Bueno, ¿por qué haces esa lectura? Porque esto es lo que pasó. Ahora, yo pregunto, ¿no quería la policía porque llamaba la atención? ¿A ninguno se le ocurrió poner un policía particular, no precisamente un patrullero, cuidar a la víctima de otra forma? Yo lo que veo que acá, en este país, a las autoridades, los ciudadanos, los uruguayos, cada vez les importa menos. Les importan otras cosas. Bien. José Luis. Sí, yo creo que si nos ponemos en la tesitura de si vamos a juzgar al Ministerio del Interior o vamos a juzgar a la justicia a partir de un hecho que en realidad incluso desconocemos cuáles son los alcances y las particularidades que, como decía el colega, tenía la testigo en este caso, ¿no? Es decir, sobre qué tópicos iba a declarar, si eventualmente era un testigo que estaba metido dentro de ese procedimiento o no. Me parece que vamos por mal camino. La obligación, me parece, en todo caso, de la población de denunciar cuando conoce de hechos que llevan a esclarecer y justamente a permitir que vivamos en sociedad tranquila, me parece que permanece intacta. ¿Intacta, te parece? Sí, a mí me parece que sí, porque lo estaba diciendo recién acá el colega, hay 300 procedimientos que desconocíamos nosotros de testigos protegidos que ni siquiera nos hemos enterado. Y en realidad, en una situación en la cual no hay una situación concreta de testigo protegido, se dio esta anomalía y esta particularidad, donde sí, evidentemente, el hecho de la víctima, en este caso, cobra una trascendencia muy importante y va mucho más allá de que querramos nosotros trasladar o no, o victimizar o revictimizar a la víctima. ¿A vos no te parece que no cambia la perspectiva en la motivación de denunciar? Personalmente a mí me daría un poco de miedo, más que antes denunciar. Pero más allá de eso hay algo que me parece inadmisible, que es que las autoridades den mensajes totalmente opuestos y contradictorios. Me parece que no debería de suceder. Eso me da incluso más inseguridad como testigo si tuviera que ir a declarar. Bueno, eso es una lectura. La otra es, por eso se está investigando. Por eso los jerarcas están profundizando en la investigación. José Luis hablaba de que el ciudadano tiene obligación de denunciar. Yo creo que sí, que la tenemos. Y también hacía referencia a que habían 300 casos que nosotros no estamos conociendo. Ahora bien, obligación no es, ¿no? Es una instancia. Es una obligación, si se quiere, moral. Es una responsabilidad. Responsabilidad, me gusta. Ahora, es verdad que hay 300 casos que nos conocemos, pero nosotros no nos basamos por los 300 que nos conocemos, nos basamos por este. Y el miedo se genera por un caso, no por los otros 300 que salieron bien. Entonces, a mí también me daría mucha
mucho miedo hoy denunciar en este contexto que se está viviendo. Ahora, tampoco se aplica en este caso, porque en este caso no es que la mujer va a denunciar algo que no se conocía. Ella estaba allí en el lugar cuando el hecho sucedió. O sea que no es una elección de la mujer haber atestiguado o no. No, pero permite esclarecer el delito, porque si ella no aporta el dato de quién fue el que disparó, el delito no se esclarece. Pero sí, se dio en el momento, o sea, era una de las personas partícipes, o sea que estaba totalmente identificada por los asesinos A mí lo que en me este preocupa caso. O sea que no elige ser testigo, protegido o no, era partícipe. Eso que vos estás diciendo es fundamental. Es fundamental. Pasa algo acá y estamos todos de testigos. ¿Elegimos nosotros ser testigos? Y no, quedamos implicados en el hecho. Porque en realidad el testigo ya está identificado. Claro. En el 90% de los casos el testigo por lo general no está identificado. Exacto. Entonces se toman determinadas medidas para que su identidad Acá quede eran 3 preservada en personas. el anonimato. En la escena del crimen habían 3 personas. Ese es el tema. Debió ser. Y para un caso como ese, ¿hasta dónde se puede contar con el beneplácito de la justicia para que, bueno, sí, estoy implicada, voy a declarar todo lo que sé, ¿verdad? Un típico Cuídame. caso de testigo protegido. Este es un típico caso de testigo protegido. Este es un típico caso. No, claro, pero a lo que voy no es eso. A lo que voy es que si el testigo ya es conocido por el imputado o por el autor del delito, etcétera, etcétera, es muy diferente al testigo que no es reconocido o no sabe el implicado del delito que sucedió. Está en peligro, por doctor. supuesto que sí. O sea, en la medida que la vida está más en peligro, más razón hay para protegerlo. Es obvio. Bueno, pero desde ahora la pregunta es, a partir de ese caso, imagínate que ahora la gente, antes de hacer una denuncia, la hayan visto o no ser testigo del hecho, los protagonistas, decís, bueno, por las dudas, entonces yo denuncio, pero que voy a pedir o voy a solicitar la figura de la custodia, parcial, total, vemos, ¿no? Lo que se pueda. En el nivel que estamos de inseguridad en general, Imposible. ¿hay recursos humanos y técnicos para que realmente se pueda proteger a cada testigo que llama para denunciar Lo que pasa sobre un acto delictivo? En calidad de testigo. Que si el testigo, como en este caso que estamos hablando, ya es conocido por el autor del delito, la ley prevé, sí, que tenga un cambio de identidad, que se le dé una ayuda económica para mudarse a otro lugar, etcétera, etcétera. Pero una cosa es lo que prevé la ley y otra cosa es lo que bien decís tú, es la aplicabilidad de eso. Porque el costo que puede llegar a tener el tema de brindarle una ayuda económica para que se mude a otro lugar, etcétera, etcétera, y demás, de repente se da en un caso, 2, 3. Y 60 días, ese periodo que usted señaló, ¿es el promedio? No, 60 días es aproximadamente el promedio que dan en todos los casos de los testigos protegidos, pero no quiere decir que sea una marca exacta. Pero 60 días... Depende de la causa. El juez puede prever que continúen las medidas, si sean 60 más, 120, 30. Digo, tampoco debe ser nada gracioso tener que estar viviendo a escondidas del mundo cuando vos por ahí, ¿no? O sea, es un cambio para toda tu familia, es un cambio para muchas cosas. Cada causa es particular. Por supuesto. Pero 60 días, claro, el día 61 suerte en pila. No, pero el testigo puede solicitar nuevamente que se renueven esas medidas. ¿Y hasta cuándo? Porque la represalia puede venir de manos no solo del autor del delito, sino de la familia. En esos códigos estamos hoy. Por supuesto. Entonces resulta inabarcable al final, ¿no? ¿Puedo hacer una pausa y te prometo la palabra a la vuelta? Me voy recordándoles que está la Vileta residencial como una opción de vida para el adulto mayor. Es relax, confort, calidad de atención, independencia, calidad humana, actividades individuales y en grupo, amplia comodidad, cocina con ingredientes naturales, asistencia personalizada y controles médicos programados. Todo esto en la Vileta residencial. Allí en pantalla tienen dirección, sitio web y teléfono. Pausa y ya venimos, y te prometo la palabra.